A las 14:40 tenemos el honor de presentar y que un día volvió, la teníamos abandonada y volvió para hablar de los rincones de nuestra ciudad, de nuestra queridísima ciudad, a nuestra queridísima Cristina Sotile. Buenas tardes, Cristina Sotile. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Con aplausos te estamos recibiendo. Bueno, muchas gracias, qué bárbaro. Bueno, va un abrazo de gol. ¿Qué querés que te diga? Ese aplauso merece un abrazo que corresponda. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y no me sentía abandonada porque bueno, son estas cosas de la radio, que bueno, a veces hay momentos que es necesario que uno esté y hay otros momentos que no, que además hay otras personas que ocuparon el lugar, digamos. Yo les escucho el programa, así que digamos, las columnas que están haciendo son sumamente interesantes. Bueno, de todos modos, gracias por convocarme, Víctor. No, por favor, para nosotros es el placer. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cris? ¿De qué vamos a hablar hoy? De cosas que nos están pasando en la ciudad de Buenos Aires y que nos afectan como sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque digo como sociedad en el sentido de cómo nos manejamos entre nosotros, en costumbres que vamos adquiriendo, que se van instalando sin que nos demos cuenta y pasan unos años y al no tomar precauciones no parece tener una relación, pero la infraestructura de la ciudad incide en el tipo de sociedad que nosotros somos. Hay algo que nos está pasando en el barrio particularmente, ya pasó en otros barrios, que es el tema de la intención de instalación de torres en altura. Yo insisto con este tema porque es un tema realmente grave y que nos esté pasando recién ahora a nosotros no quiere decir que no haya pasado en otros lugares, o sea, pasó en otros lugares del mundo porque es una nueva forma de extractivismo económico. Cuando se agota la tierra que extraer, cuando se agota el contenido de las minas, cuando se agotan los pozos de petróleo, digamos, las personas que concentran capitales a través de las riquezas que obtienen de la explotación de cualquier área del mundo o de cualquier materia de la cual puedan extraer dinero, cuando se agotan los medios naturales, avanzan sobre los terrenos de las ciudades. Ahora, ¿cuál es el problema? Los terrenos de las ciudades son de dos tipos, o espacios públicos o barrios de casas bajas, con lo cual o se ve afectada nuestra calidad de vida o directamente las personas son expulsadas de la ciudad. Esto es lo que sucede con la intención de la construcción de torres en altura. Y esto no es que nos esté pasando solamente, digamos, en nuestro barrio, o por ahí uno lo ve cuando pasa en la manzana de su casa, sino que si nosotros observamos a mayor distancia, o sea, como si uno mirara de lejos, hacia un plano más amplio de la cosa, vemos en la ciudad, con toda esta intención de construcción en la costanera, que en la zona norte fue detenida por ahora, pero que rápidamente tenían un plan en la manga, digamos, para la zona de Costanera Sur. Donde pero no es detener el progreso eso. Lo que pasa es que depende, habría que definir qué es progreso. Porque si la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, definieron el progreso y desarrollo, solamente si va acompañado de calidad de vida. En este caso, la instalación de edificios, o sea, progreso. ¿Qué sería progreso en este caso? ¿Tener edificios más modernos? Eliminar el perfil identitario de la ciudad de Buenos Aires. Pero también estaríamos combatiendo el déficit habitacional, Cristina. Pero lo que pasa es que los edificios que construyen no son para viviendas no son obviamente para viviendas sociales y tampoco son accesibles a las personas que elegimos vivir en la ciudad de Buenos Aires.
Si esa fuera la intención, sería correcto, pero la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que tenía hace más de 50 años, o sea, las personas que viven de manera estable en la ciudad de Buenos Aires está alrededor de los 3 millones, oscila más o menos, 3 millones y algo. Y por otro lado, hay una tendencia hacia la profundización de las conductas individuales, porque los edificios construidos en altura no conforman comunidades. En general están poblados por gente que vive sola, o sea, sería el fenómeno Tokio, digo, donde las personas viven solas en cubículos, muchas veces lugares que son literalmente cápsulas donde van a dormir, y todo está destinado al servicio de un sistema productivo que lo que hace es extraer todas las horas de la vida de un individuo durante la semana, y en algunos casos alguna gente vuelve a sus casas que están a las afueras de Tokio y digamos tiene algunos ratos con su familia si la tiene, pero el caso es que en este tipo de ciudades las familias cada vez son menos, las personas que viven solas cada vez son más, la conformación de comunidades de cualquier tipo, culturales, étnicas, grupos de amistades como los que nosotros conocemos, cada vez se dan menos, digamos, la socialización en este tipo de comunidades, si podemos llamarla comunidades, ¿no? Porque en realidad es un grupo, es una suma de individualidades. Y yo estoy mostrando un caso extremo, que es el de Tokio, ¿no? Que no es nuestra cultura, no es, pero digamos, tenemos que tener en cuenta que la conformación de la ciudad tiene una incidencia sobre cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, a lo mejor yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, peligro que puede ser que se venga esto. Y sí, se viene porque, por ejemplo, en Europa, en determinados lugares donde comenzó hace muchos años este avance, estoy hablando de capitales como Londres, París, Roma, se pusieron leyes sumamente duras para evitar la construcción de este tipo de edificios en el ámbito histórico, urbano, y no estoy hablando solamente del casco histórico, sino de lo que es el paisaje urbano, por ejemplo, de la ciudad de París, que pero para París es un valor económico porque, digamos, el paisaje urbano de París atrae turismo, entonces, bueno, y a lo mejor tendríamos que pensarlo también desde ese punto de vista, porque cuando se nos terminen barrios como Pompeya, San Telmo y bueno, este tipo de Palermo, que ya no es Palermo, es una escenografía montada para, pero Cris, si los edificios no son un paso de crecimiento, de modernización, si no sirven para combatir el déficit habitacional, ¿por qué quieren hacer tantos edificios? En realidad, lo que hay detrás de todo esto, y a nivel mundial, es un negocio inmobiliario. Esto es lo que tiene que ver con el extractivismo que mencionaba antes. Cuando se agota la tierra para hacer plantaciones de soja, cuando se agotan las minas, se buscan otros medios, otros recursos para obtener dinero. Entonces, si en una manzana, que antes había viviendo con 20 familias, porque eran casas bajas, yo puedo hacer un edificio, yo puedo hacer, digo yo no, digo la persona que tiene obvio, claro, para comprar toda la manzana, obtener las excepciones, porque esto se está haciendo en barrios donde la normativa vigente no permite en algunos casos construir más de 11 metros de altura, que sería planta baja y primer piso, digo, aproximadamente. Si yo tengo el dinero para esto, puedo construir un edificio con amenities, el jardincito, la pileta, esto, lo otro,
Aparentemente puede parecer atractivo y para algunas personas probablemente lo sea, pero hay un plus de ganancia que yo estoy obteniendo. Si construyo 20 pisos, tengo 200 departamentos, puedo venderlos, alquilarlos, tener permanentemente una renta estable, rentas que son bastante altas en relación a lo que se invierte, y con el agravante de, hay algo que también tenemos que tener en cuenta nosotros que estamos viviendo en una ciudad que es la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Vimos ahora hace poco, digamos, cómo se derrumbó un edificio gigantesco en Miami que estaba construido sobre la costa. Bueno, la base de la ciudad de Buenos Aires es de arcilla, digo, todos tenemos nociones de que hay sótanos en la ciudad de Buenos Aires que se inundan cuando suben las napas subterráneas, cuando hay épocas de lluvia, cuando hay sudestada. Hay edificios que tienen permanentemente que tener bombas para extraerlo. Y digamos, todas estas cosas que parecen inconexas, todo esto hacen a un diseño de ciudad que no está pensada para los seres humanos o para la comunidad que somos nosotros, que no está pensada para los porteños. A ver, ¿en qué nos beneficia esto a nosotros? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el valor extra que le da a la ciudad para nosotros estas inversiones que además no se traducen en una mejor calidad de vida para las personas que habitamos la ciudad? Es más, es peor, porque lo que generan es desplazamiento de población. Las personas que eligieron vivir en barrios de casas bajas y en algún momento terminan siendo expulsadas, porque cuando tu casa con jardín queda entre medio de dos moles que fueron construidas por excepciones, y bueno, en algún momento te vas porque la ciudad se hace invivible. Hay un autor que es sumamente interesante, que escribió un libro que se llama Ciudad Pánico, ¿no? Y donde él, digamos, dice una cosa muy interesante, que es que nosotros nos pasa como a los animales. Cuando los animales van con la topadora y les destruye la selva, lo que produce es pánico porque les destruyen su casa, su hogar. Hay fotos que son espeluznantes de animales intentando atacar una topadora, pobrecitos, y a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo cuando nos invaden nuestro hábitat, con la diferencia que nuestro hábitat no es solamente natural, porque nosotros, si bien necesitamos los arbolitos, la fauna, nosotros somos una especie del mundo que construimos nuestro hábitat, y lo construimos a la medida de nuestras necesidades culturales. Nuestro hábitat también es cultural. Entonces, cuando nos destruyen el hábitat cultural que nos hemos construido y que tiene la marca de nuestras vidas, en barrios como los nuestros, por ejemplo, en Parque Chacabuco, la mayor parte de las personas que habitan en el barrio de Casas Bajas viven en casas que compraron y conocen su historia, o muchos de ellos viven en casas que fueron de sus padres, de sus abuelos, o sea, tienen una historia propia, tienen sus raíces insertadas en el suelo del barrio, ¿no? Yo vi personas llorando cuando les tapaban los adoquines de la calle, cuando asfaltaron acá a Avelino Díaz, y es que el paisaje está imbricado con la vida de uno. Se nos cortó. Sí. 14:54 se nos agotó cortó la Cristina. tarjeta. Sí. En el momento más relevante de nuestra charla se cortó. Cristina, hola. Se cortó. Tenemos en línea a Raúl.